Retomamos el contacto con Germán Lavini, a ver si ahora podemos. Germán, te decía, a ver cómo nos recibís ahora. Yo te preguntaba al principio. Yo lo recibo bien, yo Ahora lo está recibo bien. perfecto, ahora está perfecto. Ahí está, decíamos, es complicado el escenario en la Cámara que se va a venir. Siempre es una responsabilidad importante, pero hablábamos de este contexto, ¿no? Y vos nos empezabas a responder y ahí se interrumpió. Claro, claro. Bueno, en el marco de esta crisis nacional, ¿no es cierto?, que ha resonado estruendosamente en las últimas elecciones que se dieron en provincia de Buenos Aires, donde quedó en evidencia el agotamiento y el derrumbe de un gobierno, bueno, que está nos ha traído una nueva bancarrota. Los trabajadores tenemos la necesidad imperiosa de discutir, bueno, cuál es la salida, porque la burguesía, las patronales también se están planteando esta situación y estas elecciones van a ser una transición realmente turbulenta en la que el capital y los ajustadores van a buscar, ¿no es cierto?, reacomodarse en el medio de profundos cimbronazos. Va a resonar con esta crisis. Por eso lo que está ausente hoy en la discusión y que nosotros creemos que es primordial que impongamos los trabajadores es una intervención independiente política de los trabajadores en la crisis, un programa obrero y socialista de salida frente a los planteos de la burguesía, que a lo sumo la oposición está planteando ponerle un freno a Milei, pero esto claramente no basta en el marco de este derrumbe general, donde vemos la oleada masiva de despidos, de suspensiones, el industricidio, bueno, la carestía social, el hambre. Entonces, entre estas cuestiones, a una nueva quiebra, ¿no es cierto?, nacional también, el tema de la crisis de la deuda, que es impagable y hoy ya es a ojos vista un tema totalmente de agenda, fundamental, y que nosotros los trabajadores tenemos que discutir y tomarlo en nuestras manos. Vemos que la oposición a lo sumo dice ponerle un freno a Milei, pero no se está planteando desandar toda esta ofensiva patronal, ¿no es cierto?, todo este articulado legal que ha armado el gobierno contra los trabajadores, contra las masas populares, y en este sentido nosotros creemos que hay que llevar adelante un programa obrero y socialista que tiene que partir de reivindicaciones impostergables del conjunto del movimiento obrero y los trabajadores, que pasan por las preocupaciones fundamentales que tienen que tener como primer punto la cuestión del salario, tiene que estar equivalente al costo de una canasta familiar que hoy está en 2 millones de pesos. Si nosotros vemos cualquier salario, es la cuarta parte de esto, inclusive los salarios de convenio. Un docente acá en la provincia de Santa Fe les inicia gana 800.000 pesos, o sea, está debajo no solo de la línea de pobreza, sino lindante a la línea de indigencia. O sea, es primordial discutir una salida de la crisis que ponga por delante el interés de los obreros, de los trabajadores y de toda la población que vive de su trabajo. El tema de la, ¿no es cierto?, de la desocupación masiva, de los despidos, de las empresas que están cerrando. Si nosotros vemos acá, el gobierno en la provincia mira para otro lado y ya ha dicho en otro momento que no cree que debe intervenir, en realidad interviene dejando correr los despidos y las suspensiones sin poner ningún freno a esto, al contrario, avalando todas las operaciones y las maniobras de las patronales que aprovechan, ¿no es cierto?, para reventar las condiciones de trabajo, para imponer salario a la baja, bueno, precarizar, suspender y también sacarse encima juntas internas a veces combativas que le han impuesto condiciones de trabajo más decentes para los trabajadores. En un marco de crisis general, la burguesía busca un recambio, intenta sacar del horno algún otro proyecto como el de Puyaro, por eso Puyaro sale a decir que el próximo presidente tendrá que ser del interior del país productivo y demás. Y hoy vemos que el gobierno nacional toma la agenda de Puyaro. Puyaro se ha jactado de llevar más a fondo, por ejemplo, la motosierra del ajuste que el propio gobierno nacional. Y hoy se presenta como un oferente para este recambio que está preparando el capital en este marco de crisis, donde todos intentan sostener al gobierno, porque todos le pegan, pero todos lo sostienen, y todos buscan una salida institucional que sostenga todo el andamiaje jurídico que ha llevado adelante, y de ofensiva y de ajuste que ha llevado adelante el gobierno nacional. Germán, Puyaro, por supuesto, quiere profundizar esa línea y, reforzando su dominio político, va a buscar también meter más diputados en la provincia.
Sí, No, te escuchaba con atención y uno dice, bueno, haces una caracterización de lo que es el gobierno, si querés, de lo que son los partidos tradicionales también. Y lo que me preguntaba es, uno habla a veces de ese sujeto trabajador, del obrero, y es cierto también que ha habido una modificación importante, inclusive en el mundo entero, del universo del trabajo, ¿no? Y que esa modificación, más allá de medir si es para bien o para mal del sujeto trabajador, da la sensación de que ha venido para quedarse esto del cuentapropismo, del emprendedurismo. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esos sectores de trabajadores que están en las condiciones que pueden estar y que francamente no encuentran lugar para meterse en la condición de asalariados tradicionales como los conocimos y da la sensación de que tampoco lo van a encontrar en un futuro? ¿Qué mirada echan sobre esa modificación del universo laboral que ha habido? sí, desde el capital hay un intento de reestructurar las relaciones sociales capitalistas en contra de los trabajadores profundamente, y esto se refleja en toda esta plataforma de precarización, el monotributismo, facturerismo y demás que se ha instalado, pero esto ha sido también por el beneplácito de las conducciones sindicales que han dejado correr esto, dejando una vacancia, ¿no es cierto?, en la organización de estos contingentes enormes de trabajadores que se han sumado, ¿no es cierto?, al mercado, pero que también representan una base de organización contra este régimen social, porque ya hoy vemos que todas estas aplicaciones, por ejemplo, de reparto y demás, necesitan organizarse y efectivamente lo están haciendo autogestionadamente, con los recursos que pueden, pero están demostrando que la autogestión empiezan a reclamar, por ejemplo, condiciones de trabajo, que le suban el precio de los viajes, la cuestión de la seguridad, inclusive lo toman en sus propias manos. Eh, Nosotros estamos planteando la necesidad de regularizar el conjunto del trabajo a nivel nacional, porque si uno defiende el trabajo estable, el trabajo genuino, nosotros creemos que esto hay que ponerlo en agenda y no debemos normalizar esta situación, sino que un programa obrero de salida a la crisis, de los trabajadores de salida a la crisis, debe poner en agenda la regularización de todo este trabajo, ¿no es cierto?, el blanqueo de todo este trabajo, la lucha por las condiciones laborales, la discusión de convenios colectivos que justamente ponderen esta cuestión, la necesidad de discutir un marco regulatorio para las horas, que las horas de trabajo no pueden ser más de 8 horas, y en los casos de crisis inclusive, nosotros planteamos la necesidad de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario, y que el salario mínimo inicial de un trabajador debe partir del costo de la canasta familiar. Esta es una agenda que, por supuesto, quienes ponderan primero los negocios capitalistas en sus programas, si es que tienen programa, los partidos que hoy se presentan en elecciones no lo están planteando. Nosotros reivindicamos toda la lucha de los trabajadores y fundamentalmente la de estos sectores precarizados que están huérfanos de organización sindical porque las propias organizaciones centrales sindicales le han dado la espalda a esta organización, y porque obviamente han defeccionado en la lucha, porque también hay una responsabilidad de las organizaciones obreras y sindicales de haber llegado a esta situación, ¿no es cierto?, de precarización, de destrucción de los convenios colectivos, de dejar pasar, ¿no es cierto?, como en el caso acá de la docencia, nos han impuesto un presentismo agravado, nos han devaluado el salario y vemos cómo precipitadamente retrocedemos nuestras condiciones de trabajo. Entonces, partiendo de una plataforma obrera, nuestro planteo es la necesidad de intervención de los trabajadores de forma independiente en la crisis, independiente de los que nos han traído a esta situación. Por eso ponemos esta cuestión en el programa y nos parece fundamental organizar estos enormes contingentes de trabajadores y plantear la regularización de todas estas plataformas. Tiene que ser trabajo en blanco, trabajo genuino, con cobertura social. No puede ser que este monotributismo que se ha instalado sea en detrimento, que inclusive el principal hoy también precarizador termina siendo el Estado, que también usa este mecanismo de contratación y es una enorme plataforma de precarización laboral. O sea que parte del Estado que ha hecho la vista gorda y que no solo eso, ha promocionado y pretende extender este modelo, ¿no es cierto?, al conjunto de los trabajadores, y hoy lo que están haciendo inclusive las patronales industriales que están despidiendo mansalva es buscar esto, la rotación de los trabajadores, la precarización, poder despedir gratis, porque si bien quieren aplicar una reforma laboral a través de una nueva legislación, también lo están haciendo en los hechos, ¿no es cierto?,
y se ha dejado correr no solo de los partidos políticos del régimen, sino también por las propias direcciones sindicales bueno, que hay un repliegue total, como vemos, y es una forma también de conceder que esto ocurra, de despejarle el terreno, despejarle la cancha a las patronales y a los gobiernos para que avancen con su ofensiva en este marco de crisis. Germán, la última, y tiene que ver con lo que pasó recientemente, fuiste candidato, si bien no te tocó ingresar, fuiste candidato a convencional constituyente. ¿Qué mirada le echás a la constitución nueva que habrá en Santa Fe? Bueno, es fundamental lo que me planteas. Nosotros ya en la campaña denunciamos que era una reforma constitucional con las cartas marcadas, estaba hecha a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, del gobierno de Puyaro, y bueno, ya ha consagrado o le ha dado estatus constitucional o carácter de norma constitucional este ajuste que viene llevando adelante el gobierno. Fíjate que ha consagrado esta cuestión del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal que va a ser el instrumento que va a usar el gobierno y que ahora se ha convertido en norma constitucional, el gobierno para seguir congelando los salarios, seguir desmantelando los presupuestos de educación y de la salud. Bueno, también esta reforma constitucional ha avalado la autonomía municipal, que se presenta como algo progresivo, pero en realidad va a significar un ahogo financiero para los municipios que van a dejar de percibir, ¿no es cierto?, el sostenimiento provincial de sus recursos, va a poner en juego también que cada municipio va a poder discutir su modo de contratación laboral, ya no regido, ¿no es cierto?, como se venía haciendo, sino que van a poder aplicar su propia normativa laboral. Esto abre también un abanico de precarización, de despido en los municipios y la quiebra también de algunos municipios. El tema de la laicidad, por ejemplo, que se ha planteado, en realidad está el servicio del acoplamiento del resto de credos que tiene que ver, por ejemplo, con toda la avanzada reaccionaria de los sectores evangélicos, ¿no es cierto?, que están totalmente ligados a este gobierno provincial. Por supuesto, esta Constitución no ha discutido la cuestión del monopolio de los puertos privados en la provincia de Santa Fe, que es la sangría por la que se van los recursos, ¿no es cierto?, provinciales, pero también es por donde ingresa y sale el narcotráfico en la provincia, y esto va a seguir en manos privadas, no va a ser nacionalizado ni provincializado, y por supuesto no va a tener un control de los trabajadores. Entonces se ha consagrado una reforma constitucional regresiva, reaccionaria, antiobrera, que nosotros creemos que es un retroceso en el marco normativo provincial y que ha sido convalidado por el conjunto del régimen político que ha estampado su firma ahí, tanto el oficialismo como la oposición ha estampado su firma a esta constitución antiobrera, que da carácter constitucional y de norma a todo esto, por ejemplo, a la reforma previsional que hemos sufrido los trabajadores en las provincias y que ha desmantelado, por ejemplo, el régimen de retiro de los docentes. Esta ofensiva que ataca a los jubilados, pagándole los aumentos 2 meses después, que ha impuesto el cobro, ¿no es cierto?, de una retención compulsiva a los jubilados, obviamente que tiende a esta reforma previsional establece en el artículo 49, la reforma jubilatoria, que si bien no se armoniza la caja, dice que la edad jubilatoria se tiene que armonizar con la que establezca la nación, o sea que si la nación lleva la jubilación a los 70 años, la provincia la va a ir armonizando a los 70 años. Y todo esto ha quedado normalizado por esta Constitución, que no solo sostiene todo el andamiaje jurídico más reaccionario, sino que lo ha agravado en contra de los trabajadores. Por eso es importante, nosotros planteamos en esta campaña, que los trabajadores tenemos que intervenir en esta crisis, levantando nuestro programa por la defensa, ¿no es cierto?, de las convenciones colectivas de trabajo, la defensa del salario, enfrentando los despidos y las suspensiones que deben ser prohibidas en este marco de ofensiva general de capitalismo, y por supuesto hay que desconocer esta deuda externa ilegítima, fraudulenta, usuraria, inacabable, que es que si los trabajadores no discutimos ponerle fin a esto, no tenemos salida a esta crisis. Y esto claramente no lo están planteando los partidos del régimen, los partidos patronales, y por supuesto esto no va a ser planteado si no hay una alternativa de los trabajadores, no solo en el Congreso, sino en las calles, que se esté planteando tomar en sus manos la salida del país.
Germán, con un programa socialista, por supuesto. bueno, Germán, te agradecemos este contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande y te deseamos una buena elección. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Un abrazo grande. Germán Hasta luego. Lavini es candidato a diputado nacional por Política Obrera.